Vamos con la situación de hoy. El conde de Buffon es conocido por dos hechos importantes en matemáticas. El primero de ellos es la traducción al francés del método de las fluxiones de Newton y el segundo es el problema de la aguja de Buffon. Buffon fue un personaje que no era matemático y sin embargo fue capaz de resolver un problema, como después comentaremos, en el que aparecen bastantes matemáticas. Pero antes vamos a hablar de el método de las fluxiones de Newton. Como os comenté, el método de las fluxiones de Newton fue el precursor del cálculo infinitesimal. Con el método de las fluxiones de Newton podemos calcular la recta tangente en una curva, podemos calcular los máximos y los mínimos de una curva, podemos calcular los puntos de inflexión, la concavidad, la convexidad. Podemos calcular también el radio de curvatura de la curva. Podemos calcular longitudes y áreas. Fijaros, todo esto ahora ya lo hacemos con las derivadas y las integrales. Por otra parte, el problema de la aguja de Buffon, que vamos a ver ahora a continuación, consistía en lo siguiente. Buffon lanzaba una aguja de una longitud fija, L, sobre un conjunto de líneas paralelas. Estas líneas se mantienen a una distancia constante llamada t. ¿Qué ocurre? Que cuando lanzamos una aguja aleatoriamente puede cortar alguna de las líneas, como es aquí este caso, o no cortarla. Bien, Buffon fue capaz de calcular la probabilidad, que yo os voy a dar también la fórmula, pero en el caso de que L sea menor que T. Y en este caso la probabilidad viene dada por esta fórmula. Observar que la L es la longitud de la aguja, T es la distancia entre las líneas estas que os estoy indicando ahora, que son paralelas, pero nos aparece un elemento muy importante, que como sabéis ya os había hablado de él en otros vídeos, que es el número pi. El número pi, como sabéis, es un número irracional, es un número que ya nos había aparecido cuando hablábamos en geometría de el cociente de la longitud de la circunferencia y el diámetro de la misma, y ahora nos vuelve a aparecer en un problema de probabilidad geométrica. Bien, Buffon fue capaz de generalizar este problema cuando lanzaba una aguja sobre una cuadrícula. Fijaros que aquí en este caso la aguja está lanzada sobre líneas que son paralelas, pero en el caso de que lo lancemos sobre una cuadrícula, pues tendríamos cuadrados o bien, en este caso, puede ser la cuadrícula que nos queden cuadrados y la distancia entre las líneas paralelas se mantiene fija, o puede ser que nos aparezcan rectángulos y también está calculada la probabilidad. Bien, el problema fue el siguiente, que este problema Buffon lo resolvió en 1777, pero cuando calculaba la probabilidad al lanzar la aguja sobre una cuadrícula, cometió un error. ¿Quién fue el que se dio cuenta de ese error? Bueno, pues tuvieron que pasar unos cuantos años, y el que se dio cuenta del error fue Laplace. El gran Laplace, que lo conocemos, observar que en la ESO estudiamos el teorema de Laplace para calcular la probabilidad, se dio cuenta del error que había cometido Buffon.
Por tanto, es muy importante en este vídeo que os estoy indicando, por un lado, la probabilidad que había calculado Buffon, por otro lado, que esa probabilidad nos sirve para calcular el valor del número pi con una estimación, cuantas cifras que queramos coger con tal de hacer muchos lanzamientos de la aguja. Y por otro lado, es muy importante ver que el número pi también nos había aparecido en geometría y ahora nos vuelve a aparecer un problema de probabilidad geométrica, ¿no? Y esto es todo. Hasta la próxima.